Hola, ¿qué tal a todos? Yo soy Liga Poronga y este es el 55º episodio de nuestra saga sobre la historia de la máxima competición de clubes europeos, la Liga de Campeones. Llegamos a la 54ª edición del certamen, la correspondiente a la temporada 2008-2009, en la que el Manchester United buscaba conseguir su cuarta corona. Descubrámoslo por aquí. Suscríbete a Liga Poronga y recibirás mucho contenido informativo y ameno del fútbol y todo tipo de temas. Espero que el contenido sea de tu agrado. La lista de participantes se mantuvo en 76 equipos. El título del Manchester United permitió a los campeones de Escocia, Bulgaria, Polonia y Hungría iniciar el torneo una ronda después de lo previsto. Rumania recibió una plaza directa en los grupos a favor de Grecia, que la perdía. En la lista de participantes hubo dos casos a reseñar. En Bulgaria, el campeón invicto CSKA fue excluido por deudas impagas a varios acreedores y fue sustituido por el Levski, esto tras perder su licencia de la UEFA. En Portugal, el campeón Porto fue excluido del torneo por un escándalo de sobornos producido en 2004, pero 16 días después de ello, un periodo de apelación permitió al cuadro Dragón participar del torneo. De haberse mantenido la exclusión, el Vitória Guimarães hubiera entrado a los grupos y el Benfica pasaba de competir en la Copa de la UEFA a estar en la tercera ronda previa. La primera ronda previa se sorteó el 1 de julio del 2008 en la sede de la UEFA en Lyon, con los duelos programados para el 15, 16, 22 y 23 de julio. El Inter de Bakú recibió al Rabotniki y solo igualó a 0. La vuelta en Macedonia acabó con otro empate. El tanto del checo Bronislav Cervenka le dio la clasificación al cuadro de Azerbaiyán a la siguiente ronda. El debutante Lanelli galés sorprendió al Ventspils venciéndole con tanto de Stuart Jones. La vuelta en Letonia tuvo el campeón de ese país reaccionando y lo goleó 4-0 con doblete de Pete Slimkus para pasar de ronda. Kaunas viajó a Andorra para medirse a Santa Coloma y lo goleó 4-1 con dobletes de Linas Pilibaitis y el brasileño Rafael Gaucho. La vuelta en Lituania tuvo otro doblete de Pilibaitis que consolidó su clasificación. El Aktobe sorprendió al Sheriff Tiraspol venciéndole con penales a Matspakov en Kazajistán. La vuelta en Transnistria tuvo al campeón de Moldavia goleando 4-0, resultado que le dio su pase a la siguiente ronda. Por su parte, el Dinamo de Tbilisi aseguró su pase de ronda goleando 3-0 en el Boris Paichatse al NC Runavik en la primera media hora de juego. Su derrota por la mínima en las Islas Feroe permitió el pase a los georgianos. Anotosis no tuvo muchos apuros en su serie frente al Pionik Yerevan, al que derrotó en ambos cotejos con anotaciones de Nikolaos Frousus. Venció por la mínima en Nicosia y 2-0 en Abovdian para clasificar. Drogheda United recibió en Dublín al Levadia Tallinn y lo venció 2-1 con goles de Ori Cahill y el bosnio Fark Kudusovic. En Estonia, el campeón irlandés ganó con goles de Graham Garland y logró su clasificación. A su vez, Tampere United recibió al Budućnost Podgorica y lo venció con goles de Jari Niemi y Chris James. La vuelta en Montenegro empezó con tantos de Henry Minty y Fatos Besiray, que puso el empate y le emocionó la serie, pero los fineses clasificaron. El tanto del debutante Modrica logró una doble victoria en su estreno continental al superar 2-0 al Dinamo de Tirana en su visita al Kemal Stafa. La vuelta la disputó en Zenica y venció 2-1 en los descuentos para clasificarse. Göteborg reapareció en la competición a base de goleadas ante el Murata San Marines. 5-0 lo derrotó en el Olímpico de Sarajevo y 4-0 en el Niau Levi con doblete de Niklas Backlund, que consolidó su pase. Almería Bersalca no tuvo muchos problemas para despacharse al Valeta, al que derrotó 2-0 en Takali con doblete de Myron Sisovsky. La vuelta en Senec lo definió con tanto de Pavel Falcas, que aseguró su pase. Asimismo, Don Sale no tuvo muchos inconvenientes para superar en su serie al F91 Dudenach, al que venció por la mínima diferencia en Luxemburgo y 2-0 en territorio esloveno, con doblete de Lucas 5 para clasificarse. El Dinamo de Zagreb superó en el duelo de Linfield en Belfast con anotaciones de Mario Mandzukic y Dino Dalbricht. La vuelta en el Estadio Maximil quedó igualada a 1 y permitió el pase de los croatas. Finalmente el Bate Borisov recibió en su estadio al Balul y venció con doblete de Gennady Blizjuk. La vuelta en Islandia arrojó un nuevo triunfo del campeón bielorruso, que calificó con gol de Ihar Stasevic. La segunda ronda previa se sorteó luego de la ronda anterior y sus duelos se programaron para el 29 y 30 de julio y 5 y 6 de agosto. El Brann superó por la mínima en casa al Ventspils con tanto del gambiano Joku Dembaniren. La vuelta en Letonia tuvo al cuadro local poniéndose 2-0 arriba, pero el descuento del islandés Almond Johnson dio el pase a los noruegos. El subcampeón de la Copa de la UEFA Rangers recibió al Kaunas, que rescató el empate a 0 de tierras escocesas. La vuelta tuvo a Kevin Thompson abriendo la cuenta para la visita.
pero Nerijus Raitsius y Pilibaitis dieron una sorpresiva clasificación al cuadro lituano. El Dinamo de Kiev viajó a Dublín para medirse al Drogheda y se llevó un triunfo importante de 2-1 con tantos de Taras Mikhail y Oleksandr Aliyev. La vuelta en el Barel y Lonanovsky acabó igualada a 2 y clasificaron los ucranianos. Anderlecht recibió en el Park Astrid a Bate Borisov. Pese a que se adelantaron los belgas, los bielorrusos desmontaron con tantos de Sergei Krivets y Pavel Nyakaichik. La vuelta tuvo adelante la serie el Bate y el empate final siguió su inesperada clasificación. Luego Panathinaikos superó 3-0 en el Olímpico de Atenas al Dinamo de Tbilisi, con tantos del austriaco Andreas Ivanschitz y doblete de Dimitris Salpingidis. La vuelta en la capital de Georgia no tuvo goles y pasaron los helénicos. Anotó y recibió en la Larnaca al Rapid de Viena y lo derrotó con doblete del polaco Lukas Osin. La vuelta en el Yerhard Hanapi tuvo el local venciendo con doblete de Stefan Meyerhofer, pero el tanto de Vincent Lavan le dio el pase a los chipriotas. El Albert danés superó sin muchos problemas al Modrica, a quien goleó de local 5-0 en su estadio y 2-1 en Bosnia con tantos de Anders Due y Kasper Rizgaard, con los que logró su clasificación en la ronda previa final. En tanto, el Admira Prsarka se midió al Tampere United y lo despachó en base a 2 grandes victorias. Lo superó 3-1 en Finlandia y 4-2 en Eslovaquia con anotaciones de Juraj Piroska en ambos cotejos con los que se clasificó. El Sparta Praga no tuvo muchos problemas para eliminar al Sheriff Tiraspol, a que derrotó por la mínima en Moldavia con tanto de Jiri Kladrubski. En el AXA Arena, los goles de Peter Porisek y Miroslav Slevicka sellaron el pase del cuadro checo. Por otro lado, dos históricos se midieron en Ulevi. Göteborg y Basilea igualaron a 1 en su encuentro de ida. Los suecos sacaron ventaja de 2-1 empezando la segunda parte, pero un doblete del serbio Ivan Erkic le dio la clasificación al campeón suizo. El Inter de Bakú recibió al Partizan de Belgrado, que se llevó una igualdad a 1 para la vuelta en Serbia. El encuentro de la mancha se resolvió con los goles del brasileño Yuca y el senegalés Lamine Diarra, que dio el pase de ronda al Partizan. Por su parte, el Fenerbahce, dirigido por el reciente campeón de la Eurocopa, el español Luis Aragonés, no tuvo problemas para superar el MTK de Budapest, al que venció 2-0 en casa y 5-0 en Hungría, con póker de Semicentur para clasificar. El Beitar de Jerusalén recibió en su estadio al Wisla Cracovia y lo derrotó 2-1 con doblete de Abrisham Barusian. La vuelta en el estadio Piesky tuvo a los polacos remontando lo grande y con goleada de 5-0 lograron clasificar. Finalmente el Dinamo de Zagreb no tuvo muchos inconvenientes para superar al Domžale, al que venció 3-0 en Eslovenia con sus tantos hechos en el primer tiempo. La vuelta en Maximil tuvo sufriendo a los croatas, que igual vencieron y pasaron de ronda. La tercera ronda previa se sorteó el 1 de agosto del 2008 en Nyon, con los duelos programados para el 12, 13, 26 y 27 de agosto. Juventus reapareció tras sus sanciones por el escándalo del Calciopoli con goleada de 4-0 en Admira Prsarka en el Olímpico de Turín. La vuelta en el Telenepol de Bratislava acabó con empate a 1 que permitió el pase del equipo de Claudio Ranieri. Panathinaikos viajó a Praga y sorprendió al Sparta vencedor con autogol de Stepan Kochera y gol del monzaviqueño Simao Mate Jr. En el Olímpico de Atenas, el cuadro griego ganó contando al brasileño Sousa, el cual lo clasificó nuevamente a la fase de grupos. Barcelona recibió en su estadio al Wisla Cracovia y lo goleó 4-0 con doblete del camerunés Samuel Eto'o y gran actuación de Xavi. La vuelta en Polonia tuvo triunfo del cuadro local, pero el cuadro dirigido por Josep Guardiola fue el clasificado a la fase grupal. En tanto, Bate Borisov viajó a Sofía para enfrentarse a Levski y lo sorprendió venciéndole con tanto del ruso Vladimir Rzhevski. La vuelta queda igualada con goles de Sergei Sosnovsky y Vladimir Gatsev. Con ello el Bate se convirtió en el primer bielorruso en jugar los grupos. Aalborg aprovechó el hecho que Kaunas era cabeza de serie por eliminar al Rangers y no tuvo complicaciones para eliminarlo. Lo hizo con tantos de brasileño Kaká y Jeppe Kurt en su estadio y doblete de Rizgaard en Lituania, con lo que calificaron por primera vez en cancha. Un clásico de la antigua Unión Soviética enfrentó al Spartak de Moscú y el Dinamo de Kiev. Los ucranianos demostraron su superioridad al vencer por un doble 4-1 al cuadro ruso con dobletes de Artem Milevski en ambos partidos, que dieron el pase al Dinamo. Galatasaray fue sorprendido por el Steaua de Bucarest, pero el congoleño Shabani Nonda le permitió rescatar el empate. La vuelta en Ensea tuvo el gol de Vanel Nicolita, que dio el pase al Steaua, y por primera vez en la historia, dos rumanos iban a competir en la misma fase de grupos. Por otro lado, Partizan recibió en su estadio al Fenerbahce, el cual le sacó un empate a 2 con tantos definitivos del español Dani Huiza. La vuelta en Estambul tuvo los tantos de Centurki y el brasileño Alex, que dieron el pase al cuadro de Aragonés, que buscaba repetir su actuación de la temporada anterior.
El debutante Vitória Guimaraes recibió al brasileño en el Alfonso Enríquez y ambos igualaron a cero. La vuelta en el St. Jacob Park tuvo los goles de Valentin Stoker y Erin de Jong, que dieron el pase a la fase de grupos a los suizos tras 5 años de ausencia. Fiorentina reapareció en el torneo venciendo 2 a 0 al Slavia Praga con tantos del rumano Adrian Mutu y Alberto Gilardino en el Arteno Franchi. La vuelta en Stahop era igualada a 0 y con ella el cuadro viola, también perjudicado por el Calciopoli, clasificó. Shakhtar Donetsk no tuvo muchas complicaciones para superar el Dinamo de Zagreb. La ida en su estadio lo tuvo vencedor con tantos del croata Dario Serna y el brasileño Jadson. En Croacia los cariocas Luis Adriano, Brandao y William se dieron el pase ucraniano a los grupos. Asimismo, anotó desde si bien Larnaca al campeón griego Olympiacos y lo derrotó 3 a 0 con autogol de Brasilis Torosidis y los goles de Sosin y Laván. Pese a perder la vuelta en Karaiskakis por la mínima, anotó y se convirtió en el primer equipo chipriota en pasar a la fase de grupos. Schalke 04 recibió en el Belgrins Arena al Atlético de Madrid y lo venció con una anotación de Christian Pander. La vuelta en el Vicente Calderón tuvo la gran actuación del argentino Sergio Agüero, que estuvo en los 4 goles que permitieron el retorno del colchonero a la fase de grupos. Brand recibió al Olympique de Marseille en su estadio, pero el cuadro francés triunfó con tanto de Benoit Cheyrou. La vuelta en el Velodrome tuvo el doblete del senegalés Mamadou Niang para el Olympique, que venció 2 a 1 a los noruegos y con ellos se clasificaron. El debutante Twente neerlandés recibió al Arsenal en Arem. Los Gunners lo vencieron con tantos del francés William Gallas y el togolés Emmanuel Adebayor. La vuelta en la Emirates fue sucedido por una goleada de 4 a 0 a favor del cuadro del galo Arsène Wenger, que se clasificó. Finalmente el campeón belga Standard de Lieja recibió a Liverpool en el Maurice de France e igualó a 0. La vuelta en Anfield tuvo la misma receta y a definirse en la próloga. Cuando el duelo tenía olor a penales, el neerlandés Dirk Kuyt a 2 minutos del final le dio el pase a los Reds. Con esto 17 países se animaban a participar en la primera ronda del torneo. La fase de grupos se soltó el 28 de agosto del 2008 en el Foro Grimaldi de Mónaco. Los partidos se programaron para desarrollarse los días 16, 17 y 30 de septiembre, 1, 21 y 22 de octubre, 4, 5, 25 y 26 de noviembre y el 9 y 10 de diciembre. El grupo A inició con el Chelsea enfrentando al Girondins de Bordeaux. Los dirigidos por el brasileño Luis Felipe Scolari, campeón del Mundial 2002, empezaron esta ronda con goleada y los tantos de Frank Lampard, Joe Cole y los franceses Florent Malouda y Nicolás Anelka. Roma recibió en el Olímpico al debutante Cluj y se adelantó con un cabezazo de Cristian Panucci, pero el argentino Emmanuel Culio se convirtió en el héroe para los humanos y con un doblete le dio una histórica victoria en su debut a su equipo. El Cluj recibió al Chelsea en la segunda fecha y tuvo un planteamiento sobrio que logró frenar los ataques blues, dejando el duelo en tablas. En tanto, Bordeaux recibió a la Roma. El local dominó y se adelantó vía Johan Jurkov. La expulsión del brasileño Enrique cambió el destino y el montenegrino Mirko Vucinic y el brasileño Julio Baptista dieron la victoria para los visitantes. En la tercera fecha, los franceses recibieron al Cluj, ante quien tuvo pocas ocasiones y dominó a la desesperada por su necesidad de ganar. En la segunda mitad, un tiro de Gourcuff fue desviado por el luso Cadu, que dio la victoria al Bordeaux. La vuelta en Rumania inició con los tantos de Gourcuff y el portugués Dani en los primeros 10 minutos de juego. Al minuto 38, el brasileño Wendell marcó el tanto de la victoria para el Bordeaux, que premió su estrategia de contraataque. Stamford Bridge vio el enfrentamiento de Chelsea y la Roma, con los Blues buscando más la meta rival. En la segunda parte, un tiro de esquina encontró al capitán Blue John Terry, que marcó el gol del triunfo para el cuadro de Scolari. La revancha en el Estadio Olímpico tuvo un Chelsea que demostró su superioridad hasta que Panucci abrió el marcador para el equipo de Luciano Spalletti. Un doblete de Vucinic consolidó la victoria local, que lo mantuvo con opciones. La penúltima fecha vio el Girondins recibir al Chelsea en Bordeaux. Los Blues tuvieron la tónica del dominio del partido y tuvieron más oficio. Anelka abrió la cuenta, pero Ludiada lo empató a 7 en el final y le daba vida al equipo francés. Cluj recibió a la Roma, pero esta vez no lo pudo sorprender como en Italia. El cuadro romano jugó bien y con gran orden táctico. Un doblete de Matteo Brighi y complementado por Francesco Totti dejaron a los romanos cerca de clasificarse. La fecha final vio a los rumanos enfrentarse al Chelsea en Stamford Bridge. Los Blues tuvieron a los marfileños Salomón Kalou y Didier Drogba como sus anotadores de los goles, que le permitieron su clasificación a octavos frente a un Cluj que supo incomodados. En tanto, la Roma recibió en el Olímpico al Girondins de Bordeaux en un cotejo que casi pasó por desapercibido hasta que Brighi logró abrir el marcador. Totti puso el segundo y de esta forma el cuadro de la capital italiana terminó ganando el grupo. Panathinaikos inició las acciones del grupo B recibiendo al Inter, ahora dirigido por el portugués José Mourinho. Los brasileños Mancini y Adriano, con asistencias del sueco Zlatan Ibrahimovic, dieron el triunfo al equipo negro azul en Atenas.
Werder Bremen recibió la notosis. Los chipriotas no atacaron, pero la falta de pegada germana produjo que se diese el empate a cero. Los chipriotas recibieron al Panathinaikos en Nicosia y se adelantaron con autogol del español Kosu Satiegui y tanto de Ginisa Brasinovic. Un penal de Salvinguiri se descontó, pero el iraquí Jawad Daher siguió la primera victoria para el anotosis en el torneo. Inter recibió al Werder Bremen y se adelantó con tanto del brasileño Maicon. En un duelo totalmente aburrido, el peruano Claudio Pizarro empató el marcador tras centro de Mesut Özil y pese a la ofensiva italiana, esto acabó en tablas. En la tercera fecha, el neozelandés se enfrentó al sorprendente Anotosis, que hizo gala de su seriedad defensiva y que se encerró por atrás para evitar los ataques del Inter. Adriano anotó el único gol del cotejo al final del primer tiempo. La vuelta en Nicosia tuvo un primer tiempo que acabó igualado a 2 con buen juego de la Anotosis. Rousos dio ventaja al cuadro chipriota y el argentino Julio Cruz puso el empate que pudo ser triunfo por un tiro de Ibrahimovic que fue declamado. Antenas vio al Panathinaikos enfrentarse al Werder Bremen. Permer destaca el abrir el marcador, pero un doble de Evangelios Matsios dio la ventaja a los verdes. A 8 minutos del final, el portugués Hugo Almeida puso la igualdad. La revancha disputada en el norte de Alemania tuvo un segundo tiempo brillante para el cuadro griego dirigido por el neerlandés Genten Kate. Mancios, Georgios Karagounis y Alexandros Tiolis dieron la victoria final para el Panathinaikos. Los helénicos visitaron el Giuseppe Meazza para su dedo de la penúltima fecha del Inter. Los de Mourinho dominaron, pero pagaron muy caro sus deseos de sentencia. Sarri le dio una inesperada victoria al Panathinaikos en Milán. Panathinaikos recibió al Werder Bremen y tomó la punta del marcador con goles de Nikos Nicolau y el brasileño Sabio. Los germanos reaccionaron y con goles de Diego y Almeida lograron el empate final y de esta forma el Inter pasó a octavos. La fecha final vio al Panathinaikos y Anotosis enfrentarse en la capital helénica. Karagounis aprovechó la fortuna para marcar el que sería el único tanto del encuentro y que sentenció el primer lugar de grupo para el equipo de Tenkate. Por su parte, el Werder Bremen enfrentó al Inter y tanto Pizarro como el sueco Markus Rosenberg aprovecharon los errores de la defensa del Erazzurro para darle la victoria a ese equipo, meterse en la UEFA y dejar al Inter como segundo de grupo. El inicio del grupo se detuvo al Basilea recibiendo al Shakhtar Donetsk. Los brasileños del cuadro ucraniano sentenciaron en el primer tiempo, anotando Fernandinho y Jadson. El argentino David Abraham descontó, pero Shakhtar se llevó el triunfo. Barcelona recibió al Sporting de Lisboa y tomó la iniciativa intentando los huecos que dejaban los leones. Los goles del mexicano Rafael Márquez, Eto'o y Xavi con descuento en el medio de Tonel le permitieron al Barça poder ganar. Los leones portugueses recibieron al Brasilia en la segunda fecha. Los suizos empezaron bien posicionados el partido, pero en la segunda parte Sporting reaccionó y venció con los goles del argentino Leandro Romagnoli y el brasileño Del Rey. Shakhtar Donetsk recibió al Barcelona y se adelantó con tanto del brasileño Insigne sobre el final del primer tiempo. El ingreso del argentino Lionel Messi en la media hora final recibió el duelo con 2 goles suyos a favor del culé sobre la hora. En la tercera fecha, los ucranianos recibieron al Sporting de Lisboa en un duelo que se tornó soporífero con faltas y pérdidas de balón. Una falta hecha por el brasileño Fabio Rosenberg encontró a Riedson, que marcó el único gol del cotejo. La vuelta en el José Albalade contó con un desarrollo similar al duelo en Ucrania. El ruso Marat Ismailov envió un centro contra Del Rey, que marcó el tanto de la victoria para su equipo y la clasificación de los leones portugueses a octavos de final. Basilea recibió al Barcelona en St. Jacob Park. El cuadro de Guardiola dio una exhibición de juego y con Messi de figura haciendo el primer gol. Sergio Busquets, Boyan Kerkez por duplicado y Xavi sellaron el 5-0 final para los culés. La vuelta en el Camp Nou tuvo a varios de los suplentes azulgranas y además no se cobró una agresión clara del francés de Thierry. Messi entonces de relevo y abrió el marcador. Un remate de Red Diop puso el empate final y que calificó al Barça. Shakhtar Donetsk y Basilea se enfrentaron por la penúltima fecha con la mira en obtener el boleto a la Copa de la UEFA. Los ucranianos dieron una gran exhibición y con hat-trick y Jadson aseguraron su pase al segundo torneo continental. Sporting de Lisboa y Barcelona se midieron en la batalla por el primer puesto. Los catalanes hicieron fácil lo que era complicado y mandó con claridad. Los tantos de Henry, Gerard Piqué, Messi y Boyan de penal sellaron la goleada final y el primer lugar. La fecha final en el grupo fue de mero trámite. Basilea recibió al Sporting bajo una intensa lluvia en St. Jacob Park. Yannick Yaló marcó el único gol del encuentro con el que los leones triunfaron frente a un cuadro suizo que no bajó la guardia. En el Camp Nou, un Barça con muchas reservas y pensando en la Liga Española se metió en Shakhtar Donetsk que se toma en serio este partido. Con doblete de Alexander Halatki y tanto de Fernandinho, los ucranianos se llevaron la victoria de Cataluña. El grupo D inició con el PSV Eindhoven recibiendo al Atlético de Madrid. El local pretendía encerrar al colchonero, pero no pudo con su ofensiva.
Un doblete del Kun Agüero y el tanto del Luso Maniche dieron el triunfo al cuadro del mexicano Javier Aguirre. El Olympique de Marsella recibió al Liverpool, que empezó teniendo sus opciones, pero el albanés Lorik Cana sorprendió a los Reds. No obstante, un doblete de Steven Gerrard en apenas 9 minutos le dio al cuadro del español Rafa Benítez la victoria. Liverpool recibió al PSV Eindhoven en Anfield y demostró su superioridad sobre el terreno de juego. Los tantos de Kite, el irlandés Robbie Keane y Gerrard por centésima vez con su equipo le dieron una inapelable victoria a los Reds. El Vicente Calderón vio al Atlético recibir al Marsella. Los franceses tuvieron el dominio del juego, pero Agüero abrió el marcador que Nian lo igualó luego. Raúl García de la victoria del colchonero en un duelo que tuvo incidentes de parte de los galos. La tercera fecha vio el duelo de los líderes en el Calderón. Atlético y Liverpool se midieron en un duelo marcado por muchos errores. Kane marcó en fuera de juego y hubo 2 penales omitidos y 2 goles anulados. El Luso Simao puso el empate final. La vuelta en Anfield tuvo al Atlético muy firme y bien asentado frente a los Reds. El argentino Maxi Rodríguez abrió el marcador. El aroma victoria estaba, pero Gerrard marcó el empate en un penal inventado del parte del árbitro. PSV Eindhoven recibieron el Olympique de Marsella en su estadio y la primera parte tuvo pocas ocasiones. En la segunda mitad, un doble de Danny Kevermans fue el primer empuje del cuadro de Hub Siemens que se llevó a la victoria. La vuelta en el Velodrome estuvo cerca de ser suspendida por lluvia. El PSV dominó la primera parte, pero el marfileño Bakary Koné abrió el marcador para el Marsella. Nian hizo un doblete que siguió la goleada del cuadro del sur francés. La penúltima fecha tuvo al PSV visitando al Atlético en un vacío Vicente Calderón como castigo a los actos racistas y sus fanáticos ante el Marsella. Pese a ello, Simao y Maxi anotaron los goles que dieron la clasificación a octavos al colchonero. Liverpool recibió al Olympique de Marsella en el encuentro 66 de Rafa Benítez a nivel europeo para los tres, que era un récord. La media cancha tuvo mucha actividad y Gerrard anotó el único gol del encuentro que le dio el pase al cuadro local a octavos. La fecha final tuvo a los Reds viajando a Holanda para enfrentarse al PSV. El serbio Dan Kolasovich abrió el marcador, pero el neerlandés Ryan Babel, el español Albert Riera y el galo David Ngok dieron la remontada a Liverpool, que ganó el grupo. Velodrome vio al Olympique de Marsella y el Atlético de Madrid disputaron un mal partido que no tuvo goles y que dejó a los franceses en la UEFA. El campeón Manchester United enfrentó al Villarreal en el inicio del grupo E. El ataque de los diablos no pudo con la visita y aquí no hubo goles. Celtic y Aalborg tuvieron el mismo destino en Parkhead, pero la suerte pudo ser distinta en no anularse el gol del japonés Junsuke Nakamura. El cuadro danés recibió a los Diablos Rojos en la segunda fecha. El equipo de Alex Ferguson fue dominante y Wayne Rooney abrió el marcador. En el segundo tiempo, un doblete del búlgaro Dimitar Berbatov siguió el triunfo final del United. Villarreal recibió en su Madrigal al Celtic y lo dominó de manera fluida e insistente. En la segunda parte, los dirigidos por Gordon Strachan intentaron sorprenderlos, pero la solidez local fue suficiente y Marco Senna les dio la victoria. Villarreal recibió la labor en la tercera fecha y la primera parte terminó igualada por el exceso de confianza del local. Un triple de Josepa Llorente en la segunda parte calmó el equipo del chileno Manuel Pellegrini, que goleó 6-3. La vuelta en Dinamarca tuvo al Aalborg empleando su fuerza para compensar su inferioridad. El submarino amarillo se adelantó 2 veces el marcador, pero los daneses aprovecharon el exceso de confianza visitante y se llevaron el empate final. Manchester United y Celtic disputaron el doble duelo británico de esta ronda. El cuadro de escocés contuvo los ataques locales, pero el doblete de Berbatov fue el premio de la presión inglesa. En la segunda parte, Rooney completó la faena victoriosa. La vuelta en Celtic Park tuvo el cuadro escocés con la iniciativa, sabiendo de su necesidad por ganar, y se adelantó con el australiano Scott McDonald. En la segunda parte, el United buscó el empate y logró su cometido con gol del galés Ryan Giggs. El Madrigal vio al submarino amarillo y los diablos en un pacto de no agresión, ya que su duelo de la quinta fecha no tuvo goles y ambos se clasificaron. Donde sí los hubo fue en Dinamarca. Tras un primer tiempo tranquilo entre Aalborg y Celtic, Barry Robson abrió el marcador para la visita. Pero Kaká y un gol de Gary Cadwell en contra le dieron al cuadro local su boleto a la Copa de la UEFA. La fecha final tuvo a los daneses visitando Old Trafford. El Manchester lo recibió con un tanto tempranero del argentino Carlos Tevez, pero Michael Jacobsen y Jeppe Kurt voltearon a favor del Aalborg. Rooney puso el empate final a 2. En tanto, el eliminado Celtic recibió al Villarreal y los empujó a su arco. Sean Maloney abrió el marcador en fuera de juego. El gol del irlandés Aidan McGeady puso el 2-0 de la victoria escocesa y así Manchester United terminó ganando el grupo. El grupo F inició en Bucarest con el Steaua recibiendo al Bayern Múnich. Un cabezazo del belga Daniel Van Buiten le dio la ventaja a los bávaros. Pese a no jugar con brillo, el campeón alemán se llevó la victoria de tierras rumanas en su retorno tras un año de ausencia. Jordan vio al octacampeón francés Lyon recibir a la Fiorentina.
El equipo de Cesare Prandelli sorprendió con doblete de Gilardino, pero el local remontó con los tantos del Martini, que es Frederic Piquion, y de su figura Karim Benzema. La Viola recibió el Estiago en el Artemio Franchi en un cotejo que no fue brillante. La defensa rumana enfrentó a la Fiorentina y se llevó el empate a cero. Bayern Múnich defendió su estadio al Olympique de Lyon, que se adelantó con un autogol del argentino Martín de Michelis, que recibió un remate del brasileño Juninho Pernambucano. Su coterráneo C. Roberto puso el empate final. Los dirigidos por Jürgen Klinsmann recibieron a la Viola por la tercera fecha y en la primera media hora Miroslav Klose y Bastian Schweinsteiger dieron ventaja a los bávaros. Pese a las opciones de la Fiorentina, C. Roberto puso 3-0 final. El Artemio Franchi vio la vuelta entre ambos equipos y la Fiorentina fue dominante con mutuo abriendo el marcador temprano. Un error de la defensa viola permitió a Tim Borowski marcar el empate tras pase del galo Frank Ribéry. Bucarest vio un partido de locura entre Estiago y el Olympique de Lyon. Los rumanos se pusieron 3-2 adelante en el primer tiempo, pero los campeones galos, con los dobletes de Benzema y el brasileño Fred, lograron la victoria final. En Yerdan, Lyon no jugó bien frente al equipo rumano, pero igual le bastó para triunfar. Lo hizo con anotaciones de Juninho con un tiro de falta y Anthony de Belair aprovechando un contraataque. Con él, el campeón francés era líder de grupo. La penúltima fecha vio al Estiago a visitar el Allianz Arena. Allí el Bayern fue el claro dominador del encuentro y se impuso con doblete de Klose y tanto del italiano Luca Toni. Ello permitió al cuadro bávaro clasificarse a los octavos de final. En Florencia, la Fiorentina recibió al Olympique de Lyon y fue muy empeñosa, pero la eficacia de la delantera francesa fue más. El camerunés Jean McCoon y Benzema dieron la victoria al heptacampeón galo, que clasificaba así a los octavos de final. La fecha final tuvo a la Viola viajando a Bucarest para medirse al Estiago. El cuadro rumano tuvo un discreto encuentro y decepcionó. Y lo aprovechó Girardino para marcar el gol que le daba a la Fiorentina su pase a la Copa de la UEFA. Yelan vio al Olympique de Lyon y el Bayern Múnich en una batalla por el primer lugar. Klose por duplicado y Ribéry marcaron a favor de los bávaros en un primer tiempo donde fue superior. Los franceses descontaron, pero fue muy tarde y el Bayern terminó triunfando. Porto recibió al Fenerbahce en el inicio del grupo G. En el primer cuarto de hora, los argentinos Lisandro López y Lucho González dieron ventaja a los dragones. Descontó Guiza, pero el dominio local se siguió con el brasileño Lino en los descuentos. Kiev vio al Dinamo enfrentarse al Arsenal. El guineano Ismael Bangura de penal abrió el marcador para los ucranianos y obligó a los Gunners a encerrarlos para buscar el empate, logrado por el gol de Galás a 2 minutos del final. Los Gunners recibieron al Porto en la segunda fecha. Los lusos empezaron con todo, pero el gol del neerlandés Robin van Persie cambió la historia. Otro gol suyo y doble de Adebayor le dieron una goleada inapelable para el Arsenal en su estadio. Fenerbahce recibió el Dinamo de Kiev, que aprovechó su fortaleza defensiva para parar los ataques de los otomanos y el duelo terminó sin goles. Los turcos recibieron al Arsenal en su estadio, pero los ganes desplegaron su potencial y en 22 minutos se hicieron 3 goles, uno de ellos de su figura Theo Walcott. El camerunés Alex Son y el galés Aaron Ramsey sellaron el 5-2 final. La vuelta en Emirates tuvo a los Gunners desplegando su poderío, pero el cuadro turco deshizo sus ataques y se llevó un empate a cero. Porto recibió al Dinamo de Kiev. Una falta fue lanzada por Aliyev para marcar el que sería el gol que le dio la victoria final para los ucranianos, que rompió su racha de 16 partidos sin ganar en el torneo, quien invicto de 11 cotejos del local en su estadio. La vuelta en el estadio Lobanovsky tuvo el dominio del Dinamo, que se adelantó vía Milevski. A mediados de la segunda parte, Rolando logró empatar y un contragolpe en los descuentos hecho por González le dio la victoria al Porto. Los dragones visitaron Estambul en la quinta fecha y en la primera media hora de juego, un doblete de López dio la ventaja al Porto ante el nerviosismo del Fenerbahce. El descuento de Colin Kasim Richards fue insuficiente y la visita se clasificó. Arsenal recibió el Dinamo de Kiev alineando a varios suplentes. La presión del equipo de Wenger asustó a los ucranianos y el danés Niklas Bender marcó el único gol del partido que le dio la victoria a los Gunners y su pase a los octavos de final. Porto y Arsenal se enfrentaron en la fecha final en 2 de Gabo con el objetivo de ganar el grupo. Los dragones aprovecharon los errores defensivos de los Gunners y con tantos de Bruno Alves y López dieron a un superior Porto el primer lugar. En el Lobanovsky de Kiev, el Dinamo se enfrentó al Fenerbahce. El ruso Roman Eremenko abrió el marcador y permitió el dominio del equipo ucraniano, aunque infructuoso. Pese a ello, el Dinamo de Kiev fue tercero y se puso en puesto de Copa de la UEFA. El grupo H estuvo de partido inaugural a la Juventus frente al supercampeón europeo Zenit. El cuadro ruso dominó en el juego, aunque sus chances no se concretaron. El que sí lo consiguió fue Alessandro Del Piero, que le dio la victoria final al bianconero. El Real Madrid
recibió el bate Borisov y se puso arriba con gol de Sergio Ramos. Los bielorrusos jugaron a evitar la goleada y el cuadro del alemán Bernd Schuster se dejó llevar por la suavidad. El neerlandés Ruud van Nistelrooy siguió el triunfo de la Casa Blanca. El Madrid viajó a San Petersburgo para enfrentar al Zenit y se derrotó con un autogol del eslovaco Tomáš Kubokam. Pese a marcar el ritmo, el luso Dani igualó y luego Van Nistelrooy dio la ventaja a su equipo que cerró líneas a favor de la victoria. Bate Borisov mudó su localidad al estadio del Dinamo de Minsk y allí recibió a la Juventus. Ciarey, Krivets y Sasevich sorprendieron al cuadro italiano, pero un doble de Vincenzo de Quinta puso el empate final que complicó a los visitantes. Los bielorrusos visitaron al Zenit en San Petersburgo y aplicó la de César el contraataque que le funcionó ante la Juve. Nekaichi cambió el marcador y un fallo de la defensa del bate permitió al turco Fatih Tekke poner el empate a 1 final. La vuelta en la capital de Bielorrusia tuvo un inicio equilibrado entre los equipos antes que Pavel Progniav abriera el marcador para el Zenit. Pese a terminar con 10, los rusos encontraron a Dani para consolidar la victoria final. Juventus se enfrentó al Real Madrid y un disparo de Del Piero abrió el marcador a los 5 minutos. El juego de Schuster no reaccionó y Amauri amplió las cifras. La reacción fue tardía y Mané se lo descontó. La beca señora triunfó. La vuelta en el Bernabéu tuvo al Madrid con muchos errores y pocos recursos ante la Juve. Aún así, un doblete de Del Piero le permitió al equipo de Ranieri llevarse un valioso triunfo con comodidad y que los clasificó a los octavos de final. La penúltima fecha vio al bianconero visitar San Petersburgo para medirse al Zenit. Los italianos decidieron los empates rusos y no hubo goles. Bate Borisov decidió en Real Madrid que salió decidido a ganar y Raúl les dio la ventaja a los 7 minutos. La superioridad blanca se demostró pese al frío de Minsk y su baja intensidad. El cuadro de Schuster calificaba así a los octavos de final. La fecha final vio al cuadro bielorruso viajar a Turín para medirse a la Juventus en un olímpico con nieve. El duelo terminó en tablas y sin goles. En el Bernabéu, el Real Madrid enfrentó al Zenit estrenando a Juan de Ramos como entrenador y que había templado a Schuster. Raúl marcó un doblete lleno dado por el neerlandés, a quien también pusieron el 3-0 en un encuentro muy calmado. La Copa de la UEFA tuvo de triunfador al Shakhtar Donetsk que venció 2-1 al ver al Bremen siendo ambos repescados de los grupos del máximo torneo continental. Shakhtar en semifinales derrotó al Dinamo de Kiev y en cuartos al Olympique de Marsella. En tanto el Galatasaray fue el mejor de los que cayeron en la última ronda premia al caer eliminado ante el Hamburgo alemán que cayó en semis ante el Bremen. Standard de Lieja y Olympiacos también llegaron lejos, pero esta vez cayeron en los 16avos de final ante el Braga y el Saint-Étienne. Los octavos de final se sortearon el 19 de diciembre del 2008 en Lyon con las fechas del 24 y 25 de febrero y 10 y 11 de marzo del 2009 para sus partidos. El Sporting de Lisboa recibió en el Albalada del Bayern Múnich. Los locales dominaron en la primera parte, pero su falta de pegada le impidió anotar, algo que sí hizo Ribéry. La segunda mitad fue una exhibición alemana de goles, ya que un penal del francés sumado a los tantos de Klose y Toni por duplicado le dejó un 5-0 final que sentenció prácticamente el pase de los bávaros. Esto hizo que el duelo en el Allianz Arena se convirtiera en un trámite para el Bayern. Lo fue, pero para hacer una goleada mayor. Un doblete de Lucas Podolski más el autogol del brasileño Anderson Polga y Schweinsteiger pusieron la sentencia que decoró Joao Moutinho. En la segunda mitad, el neerlandés Mark van Bommel, Klose y el joven Thomas Müller pusieron el 7-1 final. Villarreal recibió al Panathinaikos en la llave más pareja desde lo previo. El submarino amarillo fue el más frecuente en cuanto a las llegadas al arco rival en el primer tiempo, pero en el primer cuarto de hora de la segunda mitad, Karagounis abrió el marcador para los griegos. Un penal de Rossi puso el empate y el encuentro volvió a la tónica inicial sin más anotaciones de por medio. La vuelta en el Estadio Olímpico fue muy tensa en la primera hora de juego, con una batalla en el medio campo de ambos equipos. El argentino Ariel Ibagaza, a quien antes se le anuló un gol por una mano, abrió la cuenta que luego Mancio se igualó. Villarreal encontró el mando de juego y Llorente marcó el 2-1 final. Panathinaikos ya no tuvo fuerzas y el submarino amarillo califica para cuartos de final. En tanto, Real Madrid y Liverpool se enfrentaron por primera vez desde la final de 1981. Y el cuadro local llevó la iniciativa con mucha insistencia y muchos disparos que fueron desviados. En la segunda parte, el cansancio hizo mella en los dos equipos y en una falta lateral, el israelí Yossi Benayoun cabeció cerca del área chica y marcó el único tanto del encuentro a favor de los Reds. La vuelta en Anfield fue muy distinta a lo observado en el Bernabéu. Liverpool fue el amo y dueño del partido y la disposición de los jugadores corroboró el destino final.
El español Fernando Torres abrió un marcador que Gerard amplió con un penal mal cobrado. El capitán del cuadro local puso ventaja de 3 en la segunda mitad en un del italiano Andrea Dossena sentenció la goleada final. Chelsea recibió a la Juventus en su estadio y en un cotejo que resultó equilibrado. Los dirigidos por el neerlandés Guus Hiddink, sustituto del despedido Scolari, bloquearon en el primer cuarto de hora y Drogba abrió el marcador. Los de Danilis reaccionaron y el dominio del balón fue parejo entre los dos equipos al igual que las ocasiones de gol. Los Blues sacaron mínima ventaja. La vuelta en el Olímpico tuvo a la Juve atacando fuerte que se creció con el gol de Chaquinta que igualaba la eliminatoria. Chelsea aguantó bien y justo antes del descanso el ganés Michael Essien logró el empate. Fue la ascendencia del bianconero y máxima tras la expulsión de Giorgio Chiellini. Del Piero dio ventaja a la Juve, pero Drogba puso el empate que dio el pase al final al Chelsea. Por su parte, el Olympique de Lyon recibió al Barcelona en Jardin, y su ritmo de juego impide al equipo de Guardiola desplegar su toque de balón. Un tiro libre de Juninho abrió el marcador para el equipo francés. El peligro de los culés se elevó cuando Messi fue adentrándose malas al partido y Henry marcó el empate. Luego de ello, las defensas tuvieron un impulso para dejar el partido en este resultado. En el Camp Nou, la primera parte tuvo como gran figura Andrés Iniesta, que encontró todos los espacios que deseó, y de sus pies partieron 4 goles en la primera mitad, con Henry marcando un doblete. Macun y Juninho hicieron pensar en una remontada, pero la suerte para los galos estaba echada. El público catalán se deleitó con la actuación del Barcelona que cazaba así a los cuartos de final. Inter recibió al Manchester United recitando lo ocurrido en 1999. El United fue dominante y volvió a figurar el brasileño Julio César, quien frenó los diablos y luego terminó en tablas y sin goles. En Old Trafford se jugó la vuelta y los Diablos Locos se adelantaron temprano con un córner que llegó a la cabeza del serbio Nemanja Vidic que abrió el marcador. Luego de ello los italianos fueron por el empate pero fallaron sus numerosas ocasiones. El luso Cristiano Ronaldo marcó el gol que dio el pase del United a cuartos y rompiendo la maldición de los equipos campeones. Atlético de Madrid recibió en Manzanares al Porto y empezó bien con Maxi abriendo la cuenta. Los dirigidos por Gesualdo Ferreira vieron que la defensa madrileña era su punto débil y López marcó el empate. El uruguayo Diego Forlán puso arriba al Atleti y en la segunda parte fue similar a la primera pero sin contragolpes locales. Licha volvió a anotar lo que sería el empate definitivo. La vuelta en Portugal fue disputada en media cancha y la estrategia de Abel Resino, sustituto del despedido Aguirre en febrero, no funcionó y el Porto, que inquietó al final, calificó frente a un invicto Atleti. Finalmente, Arsenal recibió a la Roma en Emirates. Los Gunners fueron superiores pese al cerrojazo defensivo de su rival. Una falta del francés Philippe Mexes a Van Persie fue cobrada como penal que el neerlandés cambió por gol. La segunda parte la inició el local con 9 por danzas de Galas y el marfileño Colo Touré. Arsenal triunfó pese a tener varias chances perdidas de gol. En el Olímpico se disputó la vuelta de los italianos que igualaron pronto la eliminatoria con gol del brasileño Juan, pero su lesión que lo retiró del partido hizo que el Arsenal pase a dominar el mismo de manera infructuosa. Pese a ello, los Gunners no tuvieron suerte y la igualdad a 1 en el acumulado hizo que el partido se tuviera que definir en la prórroga. Allí brilló el nerviosismo y cansancio y a los penales. El brasileño Doni paró el tiro de Eduardo, el español Manuel Almunia lo hizo solo con Bucinich y tras 6 turnos acertados, Max Toneto lo echó fuera y con ello el pase de los Gunners a cuartos de final, donde estaban los 4 equipos ingleses por segunda temporada consecutiva. Los cuartos de final se sucedieron el 20 de marzo del 2009 en Lyon y que fue dirigido por el exjugador italiano Bruno Conti. Sus encuentros se programaron para los días 7, 8, 14 y 15 de abril. Barcelona recibió al Bayern Múnich en su estadio y tuvo un primer tiempo perfecto y de ensueño. Un doblete de Messi y los tantos de Ento y Henry pusieron el 4-0 con Inés y Xavi imparables y que pusieron ser 5 de no cobrarse un penal a Messi que se acusó de ser simulado. Los catalanes bajaron su intensidad en la segunda mitad y el partido terminó así. La vuelta en Bavaria tuvo al Bayern presionando el área barcelonista en la primera media hora de juego, pero lastimosamente su falta de puntería no dio resultado. En la segunda mitad, Ribéry marcó el primero, pero el sueño de remontar era cuesta arriba. Barcelona reaccionó y un disparo del maliense de Keita puso el empate definitivo. Los culés fueron mejores en la llave y pasaron a semifinales. En tanto, Anfield vio enfrentar al Liverpool y Chelsea por quinta temporada consecutiva. Los Reds se adelantaron con tanto del Niño Torres. Luego el gol del empate del serbio Branislav Ivanovic hizo que el destino cambiara y los Blues fueron superiores. Ivanovic marcó de nuevo y Drogba puso el 3-1 final con Hiddink dándole una lección táctica a Benítez. La vuelta en Londres tuvo a Liverpool echando mano de la casta y se adelantó con el brasileño Fabio Aurelio y el español Xabi Alonso. Chelsea retomó la iniciativa y respondió con goles de Drogba, Alex y Lampard.
Pero no era todo. El brasileño Lucas Leiva y Kite pusieron a los Reds a tiro de la clasificación. Pero Lampard puso el empate que clasificó a los Blues tras un auténtico partidazo. Por su parte, Villarreal recibió al Arsenal en el Madrigal y empezó de forma espectacular con Senna abriendo el marcador y varias otras ocasiones que fueron parte de su dominio. Los de Mengar tuvieron 2 lesionados en el juego, pero encontró en Fábregas un motor para seguir el pulso villarrealino. Adebayor marcó el empate que fue su premio a ello y la ventaja de marcar fuera de casa. La vuelta en Londres tuvo a los Gunners decididos a resolver la eliminatoria con varias jugadas rápidas y Walcott abrió el marcador en una de ellas. Villarreal mantuvo sus opciones pero era mayormente a balón parado. El primer cuarto de hora de la segunda parte tuvo a Adebayor y Van Persie de Medel marcando el 3-0 definitivo que dio el pase del cuadro de Wenger a las semifinales. Finalmente Manchester United recibió al Porto en Old Trafford. A poco de iniciarse el partido, el uruguayo Cristian Rodríguez abrió el marcador. Los portugueses fueron superiores, pero los de Ferguson pudieron remontar con goles de Rooney y Tevez cuando tuvieron la posesión del balón. Entonces su fallo defensivo inglés permitió al argentino Mariano González poner el empate final. La vuelta en territorio portugués empezó con Ronaldo haciendo un disparo de 40 metros que terminó en gol sin mucha reacción del brasileño Helton. El United confió en sus figuras para buscar la serie. Porto reaccionó, pero la elección de Lucho González mermó el mediocampo luso, quedando sin empuje. El Manchester United alcanzaba su tercera semifinal consecutiva y por esa misma vez la Premier League acaparaba a 3 de los 4 semifinalistas del torneo y por segunda vez consecutiva los acompañaba el Barcelona. Las semifinales fueron sorteadas luego de la ronda anterior con los duelos programados para el 28 y 29 de abril y 5 y 6 de mayo. El duelo de ingleses enfrentó al Manchester United y al Arsenal. El cuadro de Ferguson demostró su insistencia y acordó a los Gunners. Su premio fue el gol del irlandés John O'Shea al minuto 17. Y si no hubo más goles fue por la magnífica actuación de Almunia que mantuvo a su equipo con esperanzas de buscar el empate, pero adoleció de su pegada final que lo caracterizó. La posesión de balón fue pareja en el segundo tiempo, con los Red Devils siendo más peligrosos especialmente en el contragolpe. La ventaja mínima no fue el reflejo de lo que se vio en la cancha. La vuelta en el Emirates se definió en apenas 10 minutos. El coreano Park Ji-sung y Ronaldo pusieron arriba a los Diablos Rojos que hicieron una alineación conservadora. Arsenal no tuvo tiempo para encontrar una reacción y pese a tener 2 ocasiones, Adebayor fue neutralizado. Un contragolpe del por entonces Balón de Oro Ronaldo, tras pasar el Rooney, convirtió el tercero y el gran partido del United pasó a ser una exhibición. Un penal de Van Persie marcó el descuento tras una falta de Les concentrada en Fletcher que le costó la tarjeta roja. Manchester pasaba así a la final. En la otra semifinal se enfrentaron Barcelona y Chelsea. Los catalanes tomaron la iniciativa y los Blues buscaron la forma de controlarlos. Por todas las vías el Barça buscó el gol sin encontrarlo, debido al poderío físico inglés que permitió los contragolpes de los Blues, aunque la defensa culé estuvo atenta. Una falta del luso José Bosingua a Henry no se cobró de penal y el duelo terminó sin goles. La vuelta en Stamford Bridge tuvo a un Chelsea muy superior al del Barcelona y le encontró sus fallos. Una volea tempranera de 100 abrió el marcador y los Blues desperdiciaron varias de sus ocasiones de gol, pero el partido agarró un protagonista en el árbitro noruego Tom Henning Obrevo. Para resumirlo, 3 penales no cobrados al Chelsea, varias manos reclamadas y 4 codazos no vistos. El francés Eric Abidal fue expulsado. Pese a ello, el Barça logró encerrar a su rival y un disparo de fuera del área de Iniesta puso el empate y le dio a su equipo el pase a la final por el gol de visitante. Los 2 mejores equipos de la competición se listaban para un partido que tenía presunción de volverse histórico. La final fue programada para el 27 de mayo del 2009 a disputarse en el Estadio Olímpico de Roma y su elección se dio de la misma forma que la final anterior, en el Comité Ejecutivo de Ljubljana. El United buscaba convertirse en el primer bicampeón del torneo bajo el nuevo formato. Ambos equipos jugaron la semifinal del torneo anterior y la final de la Recopa de 1991 con victoria del United en Rotterdam, así como en 2 fases de grupo, una de ellas con título de los ingleses en la inolvidable final disputada en el Camp Nou. La ceremonia inaugural tuvo un coro georgiano y la presencia del tenor Andrea Bocelli. El árbitro fue el suizo Massimo Busacca, que ya había dirigido la semifinal de ida entre los 2 equipos del torneo anterior en Cataluña. A Vidal, el brasileño Dani Alves y Fletcher fueron ausentes por suspensión, al igual que Márquez y West Brown por lesión. Un nuevo duelo entre Messi y Ronaldo estaba listo. Empezó más fuerte el United, que tenía al portugués como su hombre más incisivo, ya que probó varios disparos violentos, aunque solo uno poniendo en apuros a Víctor Valdés. Sin embargo, Iniesta en una magnífica conducción profundizó sobre todo que fusiló la valla del neerlandés Edwin van der Sar y marcó el 1-0.
Con ello el Barcelona se volvió amo y señor del partido. Se apoderó del balón sin que el Manchester United supiese cómo arrebatárselo, ya que rompió su ritmo de juego inicial, ya que cuando lo tenían los ingleses se apresuraban buscando las jugadas verticales, por lo que les duraba poco, ya que el Barça se mostraba cada vez más cómodo con el pasar del tiempo. Cada posesión del Barcelona duraba minutos y las del United solo unos segundos. En la segunda mitad, el Barcelona encontró mejor los espacios en la defensa rival y tuvo varias jugadas para lograr el segundo gol. Una a pie de Henry y otra en un tiro libre botado por Xavi que dio en el poste. El ingreso de Tevez buscó mejorar el ataque de los Diablos Rojos, pero ellos no lograron su cometido al igual que cuando entró Berbatov. Al minuto 70, un centro de Xavi encontró un solitario Messi que caminó al fondo de la red y puso el 2-0. Manchester se quedó sin recursos para competir y reaccionar, con lo que el tiempo pasaba hasta llegar al pitazo final. Barcelona se proclamaba campeón de Europa por tercera vez en su historia y con todos los merecimientos posibles. Los dirigidos por Pep Guardiola proclamaban el inicio de la era del denominado tiki-taka y basado en las ideas que aprendió de su mentor Johan Cruyff, con el dominio del balón como su eje y que tuvo también de figuras a su capitán Carles Puyol, el marfileño Yaya Touré, el uruguayo Martín Cáceres, el brasileño Silvinho y Pedro, entre otros. Xavi fue elegido el jugador del partido por la UEFA, aunque Messi fue el elegido del público. Guardiola se convirtió en el sexto hombre en ganar el torneo como jugador e entrenador. En el palco de honor, Puyol recibió el trofeo de la competición que gritaba al Barça como campeón continental de manos del francés Michel Platini. Barcelona se convirtió en el primer equipo español en ganar el triplete, ya que fue campeón de liga con 9 puntos de ventaja sobre el Real Madrid y con goleada de 6-2 incluida en el Bernabéu. Y se llevó la Copa del Rey venciendo 4-1 al Athletic de Bilbao en la final disputada en el estadio de Mestalla. El título continental le permitió disputar la Supercopa de Europa ante el Shakhtar Donetsk, a quien derrotó por la mínima diferencia con tanto de Pedro en Mónaco en un duelo que se definió en tiempo extra. En el Mundial de Clubes de Abu Dhabi derrotó al Atlante de México en semifinales y a Estudiantes de La Plata en la final mediante el tiempo suplementario que Pedro lo forzó y Messi le daba el título mundial por primera vez al Barça, que este es un año perfecto ya que también la ganó la Supercopa de España del Athletic de Bilbao. Barcelona arribaba la siguiente temporada con la búsqueda de ir por su cuarta corona, pero equipos como Manchester United y Real Madrid, entre otros, iban a buscar arrebatarles la corona. Además, la asunción de Michel Platini a la presidencia de la UEFA generó que se dieran algunos cambios en la competición, especialmente en cuanto a las fechas de disputa y la forma de calificarse la fase principal. Pero todo esto y más irá en nuestro próximo video. Espero que les haya gustado este video y gracias por tu sintonía. No te olvides de darle me gusta y suscribirte a Liga Poronga. Créeme que me ayudarías bastante haciendo ello. Puedes revisar también todos los videos anteriores de esta saga de la historia de los mundiales y coméntame también sobre tus sensaciones de esta competición. Saludos a todos y nos vemos en el siguiente video.